Recording is on. Bueno, chicos, vamos a comenzar entonces esta clase hablando de límites, ¿cierto? Mm, Realmente el concepto de límites van a ver, para que no se asusten con lo que les voy a presentar enseguida, van a ver que es relativamente fácil, ¿cierto? Pero definirlo es, digamos que la parte difícil. ¿Cómo definirles a ustedes qué es un límite? Aunque va a ser muy fácil los ejercicios, va a ser muy fácil la aplicación, aplicar las propiedades, los teoremas que hay para los límites con seguridad. Eh, Explicar como tal la definición es un poco compleja. Entonces me apoyé en un videito para que lo miren, para que lo revisemos. De todas maneras, cada vez que presentemos o les proyecte videos en clase, tratemos de, en lo posible, tomar nota de las cosas relevantes e importantes que pasen allí. ¿Listo? Entonces, ya les voy a compartir el video. Permítanme un momento. Diego, Amiguitos, hola. ¿con Soy quién? Vanessa y acabo de entrar. Ok, gracias, Vanessa. Recordemos entonces, si ya miraron la clase de ayer de física, que ahí ya les había habilitado el video, en este momento también los videos ya los tienen en el canal de YouTube para que los puedan ver después de clase, enseguida se los habilito. Listo, entonces ahora sí les comparto pantalla. Igualmente, Hanna, tú que estabas ahí, tú me avisas por favor si logras ver la pantalla compartida. Sí, ya. Ahí estás viendo. Sí. Listo. Entonces, chicos, bienvenidos a este capítulo que se llama Límites. Perdón. Diego, ¿no tiene volumen? Ya. Digo, subir el volumen a eso, porfa. Sí, súbaselo. La oportunidad. Una importante definición en matemática, a saber, la definición de límite de una función. Primero vamos a recordar cómo calcular distancia en el eje X. En este momento observamos sobre el eje X dos puntos destacados en rojo, este que está acá y este que está acá. Si queremos calcular la distancia entre ellos, procedemos de la siguiente manera. Restamos sus coordenadas. La coordenada de este primer punto es -6, acá está, menos, siempre es menos, la coordenada del segundo punto, que en este caso es -2. Acá está. Por supuesto, menos por menos es más, y al operar -6 más 2, genera como resultado -4. Y el módulo o valor absoluto de -4 es igual a 4 positivo. De tal forma que la distancia entre estos dos puntos rojos es 4. Así pues, la fórmula de la distancia será restar siempre dos coordenadas, a menos b, y calcular el valor absoluto o módulo. Recordemos que el valor absoluto representado por estas barras siempre genera un resultado positivo. Por ejemplo, el valor absoluto de -3 es 3 positivo. Y si el número que está dentro ya es positivo, como el valor absoluto de 8, simplemente es igual a 8 positivo. Muy bien, continuemos. Pasemos ahora a observar otro ejemplo de cálculo de distancia. En este caso tenemos dos coordenadas, la coordenada -1 y la coordenada 2. Vamos a calcular la distancia entre estos dos puntos. La distancia será una de las coordenadas, que es 2, menos, este es el menos de la fórmula de distancia, la otra coordenada, que es -1. Por supuesto, menos por menos es igual a más,
y 2 más 1 es igual a 3. Y el módulo de 3 sabemos que es 3. Por lo tanto, la distancia entre estos dos puntos es 3. Observemos la escala. De acá a acá hay 1 más 1. Y acá a la izquierda tenemos 1 de distancia. Por ello, la distancia entre estos dos puntos es igual a 3. Ahora bien, finalicemos con otro ejemplo de distancia de dos puntos en el eje X. En pantalla lo visualizamos. Tenemos un punto marrón en 1 y un punto marrón en la coordenada 6. En este ejemplo podemos visualizar que para calcular la distancia no importa a quién se reste primero. Puede ser 6 menos 1 o puede ser 1 menos 6. Siempre llegaremos al mismo resultado. Observa, 6 menos 1 es igual a 5 positivo y el valor absoluto de 5 es 5. En cambio, acá abajo se tiene 1 menos 6, que es menos 5, y el valor absoluto de menos 5 es 5. De tal forma que la distancia entre estos dos puntos, el punto 1 y el punto 6, efectivamente es 5. Muy bien, ahora podemos avanzar al siguiente concepto. Este concepto es sobre entorno. ¿Qué significa entorno en matemática? En tu vida, ¿qué significa entorno? Entorno es todo lo que te rodea, ¿correcto? En matemática llamaremos entorno a un intervalo abierto, simétrico, con centro y radio, que rodea, en este caso, al centro. Observa acá la imagen. El centro es 3 y su entorno es el intervalo 2, 4. La distancia que hay entre el centro y un extremo del intervalo es lo que llamamos el radio, que en este caso es 1. El radio es 1, que por supuesto es exactamente esta misma distancia, también es 1. ¿Cómo vamos a denotar entorno en matemática? Lo denotaremos de esta manera. Observa. Centro y radio. En este caso, ¿quién es el centro? 3. Acá se visualiza claramente. Es el centro del intervalo morado. 3. ¿Y cuánto vale su radio? 1. Para encontrar el extremo izquierdo del intervalo, siempre se tomará el centro y se le restará el radio, tal como se visualiza acá. 3 menos 1, 2. Y para encontrar el extremo derecho del intervalo, que representa el entorno, simplemente se tomará el centro y se le sumará el radio. 3 más 1 es igual a 4. De esta manera siempre obtendremos el intervalo, que es el entorno, en este caso, de 3. De esta manera se obtendrá el intervalo que representa, en este caso, el entorno. Es un concepto bastante sencillo. Llamaremos entorno reducido a un entorno abierto en el centro. Observa acá la imagen. Observa cómo ahora acá en el centro, en 3, hay un agujero, indicando que 3 no pertenece al intervalo 2, 4. Cuando esto suceda, se dice que el entorno es reducido. Reducido porque se extrajo o se eliminó el centro del intervalo. Matemáticamente esto se escribe así. 3 no pertenece, este signo significa no pertenece, al entorno de centro 3 y radio 1. De esta forma se denota que el 3 no pertenece al entorno. Recordemos que en la clase, en el periodo pasado, el signo de la bolita abierta significa que ese numerito no pertenece al dominio de la función. ¿Y qué se escribe cuando lo vamos a escribir en la fórmula con paréntesis? Si ese numerito perteneciera a la función, se cerraría con corchete. Recordemos entonces que abierto significa que es la bolita blanca y se escribe con paréntesis. Cerrado, o sea, que pertenece al dominio, es la bolita cerrada o simplemente no hay bolita y se escribe con corchete. Continuemos. En pantalla se observa un entorno genérico de centro X sub 0, obsérvalo acá, centro X sub 0, y radio delta. Esta letra, que es esta misma letra, se llama delta. Vamos a copiarlo acá, delta. Es una letra griega. Realmente puedes utilizar cualquier letra para representar el radio, pero vamos a utilizar la letra delta en este caso. Y se sabe que para obtener el extremo izquierdo del intervalo, se toma el centro y se le resta el radio. Y para calcular el extremo derecho del intervalo, se toma el centro y se le suma el radio. Este es un entorno genérico en función de letras. Tenemos su centro
y su radio. Ahora observa lo siguiente. Acá tenemos un punto X marrón y un punto X amarillo. Si te pregunto, ¿cuál de los dos puntos se encuentra dentro del intervalo, adentro del intervalo? Evidentemente responderías, bueno, obviamente el punto marrón se encuentra adentro, porque este punto amarillo se encuentra afuera del intervalo que representa el entorno. Es evidente. Pero en matemática, ¿cómo garantizamos que un punto efectivamente se encuentre dentro de un entorno? Recurrimos al concepto de distancia. Observa lo siguiente. La distancia desde el centro hasta el punto marrón la hemos dado con una D marrón. Y la distancia desde el centro del entorno hasta el punto amarillo lo hemos denotado con una D amarilla. ¿Qué visualizas en esta figura? It's 2020, the world's gone mad, and the team you manage is all over the place. Monday got... Para estas distancias con el radio del entorno. Acá lo tenemos el radio. Evidentemente se visualiza que cuando el punto está adentro del entorno, la distancia marrón es menor que el radio. Es obvio, acá lo comparamos y se visualiza claramente que esta distancia es menor que el radio. Por lo tanto, podemos concluir que cuando la distancia es menor que el radio, el punto se encuentra adentro del entorno. Pero cuando esa distancia, esta amarilla, es mayor, es más grande que el radio, entonces el punto se encuentra afuera del entorno. Y se escribiría de esta manera: la distancia es mayor que el radio. Estamos haciendo este comentario porque vamos a trabajar con puntos que se encuentran siempre dentro del entorno. Es decir, cuando la distancia que hay desde el centro a ese punto es menor que el radio. Vamos a fijar nuestra atención en esta evidente conclusión. Continuemos. Ya sabemos que cuando la distancia es menor que el radio, el punto se encuentra adentro del entorno. Pero ¿cómo calculamos distancia? Sabemos que la distancia entre dos puntos en el eje X se calculan simplemente restando sus coordenadas. La coordenada X del punto marrón, acá la tenemos, esta coordenada, menos el centro del entorno. Esa sería la distancia que hay desde este punto X marrón hasta el punto X sub 0 azul. Acá lo visualizamos. Esta expresión evidentemente indica la distancia que hay desde X hasta X sub 0. Por supuesto, la fórmula de distancia lleva valor absoluto representado por estas barras. Así pues que escribir esta expresión es igual a escribir esta expresión. Cuando visualices esta expresión, ya sabes de qué se te está hablando. Que la distancia entre X y X sub 0 es menor que el radio del entorno. Eso es lo que quiere decir esta expresión. Continuemos. Ahora analicemos la siguiente situación. En pantalla se observa la gráfica de una función f cualquiera destacada en azul. Y en el eje X, donde está su dominio, se observa un entorno de centro X sub 0, acá está de centro X sub 0, y radio delta. Sabemos que los extremos se calculan de la siguiente manera. El centro menos el radio es el extremo izquierdo y el centro más el radio es el extremo derecho, tal como ya se detalló. Pasemos ahora a graficar las imágenes de los extremos de este entorno, de este extremo y del centro del entorno. En pantalla se visualiza. Observa cuál sería la imagen de este extremo. Subimos verticalmente por esta línea naranja, tocamos nuestra función y luego nos desplazamos horizontalmente hacia la izquierda. Este punto sería la imagen de X sub 0 menos delta. ¿Cuál sería la imagen de este extremo? Subimos verticalmente hasta tocar la función, luego nos desplazamos horizontalmente hacia la izquierda hasta encontrar su imagen, que sería esta. ¿Y cuál sería la imagen del centro? Subimos por esta línea morada hasta tocar nuestra función y nos desplazamos horizontalmente a la izquierda y encontramos acá su imagen. Acá sucede algo muy importante. Observa, la imagen del centro de X sub 0 la vamos a llamar L. Vamos a destacarla acá. Observa, L será la imagen, según F,
del centro del entorno acá en el eje X. Luego tomaremos L como el centro de este entorno acá en las imágenes en el eje Y, destacado en azul. Acá se visualiza. Recuerda que un entorno tiene centro, que en este caso es L, y tiene radio. En este caso el radio lo vamos a llamar epsilon. Se puede tomar cualquier otra letra, pero vamos a utilizar esta letra griega, vamos a destacarla acá. Esta letra griega se llama epsilon. Así llamaremos al radio del entorno de las imágenes. En este caso, para calcular el extremo inferior del entorno, se toma el centro y se resta del radio. Acá está, L menos E. Y el extremo superior será tomar el centro, que es L, y sumarle el radio. Así formamos este entorno destacado en azul celeste. Vale destacar que el extremo inferior, acá en el entorno, en el eje X, no tiene su imagen por qué coincidir. Observa, si subimos por esta línea naranja punteada y nos movemos a la izquierda, observamos que su imagen es esta. No tiene por qué coincidir con el extremo inferior del entorno de las imágenes. Sin embargo, la imagen de X sub 0 más delta, de este extremo derecho de nuestro entorno en el eje X, sí coincide su imagen con el extremo superior del entorno de las imágenes. Esto sucede por lo siguiente. Al comparar la imagen inferior, que es esta que está acá, con la distancia L, tenemos esta distancia. Y al comparar la imagen del extremo superior con respecto a L, tenemos esta distancia. Evidentemente, esta distancia es mayor que esta distancia. Por lo tanto, vamos a tomar como epsilon o radio de este entorno de imágenes a esta distancia mayor. Observa otro aspecto importante. El punto X se encuentra adentro del entorno morado, acá, de este entorno en el eje X. Si buscamos su imagen, subimos verticalmente hacia arriba hasta tocar la función f, y luego nos desplazamos a la izquierda horizontalmente y encontramos que su imagen es este punto, denotado por f de x. Esta expresión se lee así: la imagen de x según f. F de x es la imagen de x. Observa que si x se encuentra dentro del entorno, su imagen, que es f de x, también se encuentra dentro del entorno de las imágenes. Este hecho es muy importante para que exista el límite de la función, que todas las imágenes de los puntos que se encuentren dentro de este intervalo se encuentren dentro del entorno. Chicos, hago una pausa acá para preguntarles, ¿van entendiendo hasta ahí lo que muy desmenuzadamente está explicando el narrador? ¿O alguien tiene alguna duda? Diego, hola, yo entré tarde al video, para que me tu analista que ya estoy acá. Gracias. ¿Quién es yo? Samuel. Ok. Entonces, ¿tienen alguna duda? Mire que ahí estábamos hablando de cosas que ya hemos visto. Uno, que la definición de valor absoluto, que fue un tema que se vio en noveno y que sabemos que el valor absoluto equivale simplemente a una distancia entre dos puntos, que obviamente por ser distancia no puede ser negativo y se convierte en una distancia positiva, ¿cierto? Lo otro es lo que vimos en la gráfica de funciones, que para una función f de x, si yo le asigno un valor de x, pues me debe dar el resultado, la imagen debe ser un valor en el eje Y, que es lo que nos están diciendo ahí. Lo otro simplemente es que están tomando un intervalo relativamente pequeño para mirar el comportamiento y poder llegar a la definición del límite más adelante. ¿Tienen alguna duda? No, Diego. Bueno, eso me gusta, que estén entendiendo por lo menos esta definición. Esta definición, muchachos, del límite, aunque pues ustedes ven ahí ese intervalo, pero era complejo por lo que tenía las letras delta, las letras epsilon, lo que tiene que ver el concepto de distancia, imagen, Diego, la función como tal, todo. ¿Qué hay? el video Hola. se lo va a dejar en YouTube, ¿no? Sí, claro, los videos van a quedar, los estoy montando ahí también en la clase. Pues quedan dentro de la clase y también quedan como link al nexo para que también lo puedan volver a ver. Listo. Entonces terminemos de ver entonces la definición. Ojo, recuerden que estamos viendo la definición de límite.
de las imágenes acá en el eje Y. Así podemos escribir la siguiente definición de límite. Diremos que la función f, esta que está acá, tiene límite L que pertenece a los reales, L es este valor, si para todo X que pertenece al entorno en el eje X, acá lo visualizamos para cualquier X que pertenezca al entorno, acá, siempre las imágenes, es decir, f de X, recuerda que f de X representa las imágenes, pertenece al entorno de las imágenes, este entorno que está acá destacado en azul celeste. En resumen, si tomas cualquier punto dentro de este entorno, el que tú quieras, el que tú desees, pero que se encuentre dentro del entorno, y cuando ubicas su imagen, siempre se encuentra dentro del entorno azul, este que está acá. Si eso ocurre, se dice que la función tiene como límite L. Es decir, el límite existe y es L. Pero veamos con otras palabras la misma definición. Esta misma definición, utilizando términos matemáticos, se puede escribir así. Dado un épsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0 en forma de pregunta, no lo sabemos, tal que si el módulo de x menos x sub 0 es mayor que 0 y menor que delta, entonces f de x menos L, su módulo, es menor que épsilon. Esta definición es equivalente a esta. Cuando escribimos acá en la parte superior que x pertenece al entorno, observa acá, vamos a destacarlo, es lo mismo que escribir esta expresión. Recuerda que esta estructura representa distancia. La distancia que hay entre x y x sub 0 es menor que el radio. Esto nos garantiza que x efectivamente se encuentre dentro del entorno. Si esto sucede, siempre las imágenes estén dentro del entorno azul. Vamos a destacar esta parte. ¿Cómo podemos escribir esto? Esto lo podemos escribir de esta manera. La distancia entre la imagen de X y L, acá la tenemos, esta distancia, entre la imagen de F y L, sea menor que el radio. Esto nos garantiza que esta imagen se encuentra dentro del entorno azul, dentro del entorno de las imágenes. Vamos a llamar a este entorno de las imágenes y a este entorno el entorno de las X. Observa otra situación muy importante que se da cuando una función tiene límite. Imaginemos que vamos a tomar valores cada vez más cerca del centro x sub 0. Es decir, vamos a tomar un x acá más cerca de x sub 0. Otro punto más cercano a x sub 0 sería este. Y otro punto aún más cercano a x sub 0 sería este punto verde. Observa cómo x tiende a acercarse a x sub 0. Analicemos lo que sucede cuando nos acercamos a x sub 0. ¿Qué pasa con las imágenes de estos puntos destacados en negro, rojo y verde? Observemos. La imagen del punto negro sería la siguiente. Estaría aquí en el eje Y, observa. Dentro del entorno de las imágenes estaría la imagen del punto negro, acá está. ¿Y dónde estaría la imagen del punto rojo? Vamos a dibujarla. La imagen del punto rojo estaría acá, también dentro del entorno de las imágenes. ¿Y dónde estaría la imagen de nuestro punto verde, que es el más cercano a x sub 0? ¿Dónde estaría? Vamos a dibujarla también. Acá estaría, en este punto verde que estamos dibujando en este momento. ¿Qué sucede con las imágenes de estos tres puntos que están acá? De los puntos que se acercan a x sub 0. Sucede lo siguiente, las imágenes se acercan a este valor L. Observa acá la imagen del punto negro, pero la imagen del punto rojo está más cerca de L y la imagen del punto verde está aún mucho más cerca de este valor L. Este fenómeno siempre sucede cuando el límite de una función existe. Esto en matemáticas se escribe de la siguiente manera. Cuando x tiende a x sub 0, es decir, cuando x se acerca a x sub 0, implica que f de x se acerca a L. Es decir, las imágenes de x se acercan a un límite L. Se acercan a un valor L tal como ya visualizamos. En matemática, esta situación, vamos a destacarla, se escribe así. El límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a L. Cuando veas esta estructura en matemática, este es su significado. Que te estás acercando a un valor x sub 0, que es el centro del entorno en el eje X, y cuando haces eso,
las imágenes de la función se acercan a un valor L, que es el centro de un entorno en el eje Y, este entorno de las imágenes. Esto es lo que está sucediendo. Es importante que más allá de memorizar qué es límite, comprendas realmente su definición. De hecho, te invito a ver este video varias veces, ya que la definición de límite es una de las definiciones de cierto grado de dificultad para comprender. Sin embargo, creo que con este material gráfico lo comprenderás perfectamente. También lo puedes ver de la siguiente manera. Si tomas cualquier punto dentro de este entorno, el que tú quieras, y disparas hacia arriba, imagínate que es un rayo de luz que disparaste el rayo de luz verde, disparas el rayo de luz rojo, disparas el rayo de luz negro, vamos a imaginarlo así, y choca con la función f azul, choca, imagínate que la función f es un espejo, rebota horizontalmente hacia la izquierda cada rayo de luz, y si estos rayos de luz siempre finalizan dentro del entorno de las imágenes, el límite de la función existe. Muy bien, para finalizar este video, hagamos algunos comentarios acerca de esta definición. Estamos suponiendo que E Bueno, chicos, ¿entendieron algo de la definición de límite? Hanna, por ejemplo, ¿entendiste? Pues la verdad no me quedó muy claro el concepto, pero sí entendí algunas, pues unas cosas. Ajá, es que sí, les decía que explicarlo técnicamente es algo complejo. Vamos a ver que a la hora de la práctica va a ser mucho más fácil. Listo, pero explicar la definición como tal, la definición técnica del límite cuando trabajamos con epsilon y con delta, que estamos hablando de lo del entorno, de lo del radio referente a un centro, ¿cierto? Explicarlo técnicamente es algo complejo, pero como les digo, este videito, todos los que traté de buscar fue el que más desmenuzó como el concepto para que le llegara más fácil a ustedes. Les voy a mostrar otro que es mucho más cortico, en donde lo aplicamos, donde lo vamos a aplicar, que creo que aquí ya termina, digamos, de quedarles claro lo que es el concepto de límite. Igual también lo tienen ahí ya en el canal de YouTube. próximo al 1 en el eje X, como ya vimos anteriormente. En Mercado Libre sabemos que lo mejor que puedes hacer en esta situación es esperar. Que es un tema muy representativo de un curso de cálculo diferencial, así que espero que este material te ayude como una introducción a dicho concepto. Siempre que hablamos del límite de una función, definitivamente hay una palabra clave en dicha frase, y me refiero a la palabra función. Así que es muy importante tener en cuenta que no deben de haber dudas sobre conceptos básicos relacionados a una función. Y es que siempre que hablamos de una función, pues ya debemos saber que existe una notación matemática para dicha función, en donde sabemos que siempre debe estar involucrada al menos dos variables, siendo las más comunes la variable y la variable x. Y también, aparte de su expresión algebraica, también sabemos que las funciones se pueden representar de manera numérica, que es cuando establecemos nuestra famosa tabla de datos o la tabulación de las variables, en donde claramente en una columna está la variable x y en otra columna está la variable y. ¿Y cómo llenamos los datos? Pues le damos un valor a x. Chicos, recordemos el concepto de tabulación. Lo que hacíamos cuando cogíamos una función, le dábamos valores a x, ¿cierto? Lo reemplazábamos en la función y ese valor final nos correspondía al valor de y, que lo utilizábamos para graficar, que teníamos un punto x y un punto y, que era una coordenada, y luego uníamos todos los puntos y nos daba la función como tal. Eso es lo que, pues, para recordarle lo que es tabulación. En este caso, cuando x vale 1,
conocer el valor de y significa sustituir el valor de x en nuestra función, y aquí en este caso sería 1 al cuadrado, 1 más 1 nos da y igual a 2. Cuando x vale 2, el valor de y es 5, ya que sustituimos 2 aquí, 2 al cuadrado más 1 es igual a 5. De igual manera, cuando x vale 3, y vale 10, y así podemos seguir dando sucesivamente nuevos valores a x y podemos conocer el valor de y. Es por eso que a la variable y se le conoce como la variable dependiente, ya que su valor depende claramente de lo que vale la variable x, también llamada variable independiente. Y cabe recordar que ya que hablamos de funciones, así como podemos expresarla de esta manera algebraica, de una manera numérica, ya que tenemos esta tabla, ¿sí?, con suficientes pares ordenados, con un valor en x y un valor en y, podemos trasladarlo a un plano cartesiano y se genera lo que se conoce como la famosa gráfica de la función, en donde aquí claramente tenemos el eje y tenemos el eje X y localizamos cada uno de estos puntos y nos da precisamente esta gráfica de la función, en donde siempre está involucrado al menos dos variables, que en este caso es la variable X y la variable Y. Pues bien, para explicar el concepto del límite de una función, me gustaría que nos enfocáramos solo como una manera de introducción en un solo eje, en el eje X. Es decir, por algunos momentos nos vamos a olvidar del eje Y y vamos solamente a enfocarnos sobre esta recta numérica. Así que voy a hacer un acercamiento solamente a esta zona y vamos a tener lo siguiente. Esto va a ser una introducción al concepto del límite tomando en cuenta solamente una variable. Así que, fíjate en esta cuestión. Imagina que te pido que me proporciones cuál es el número más cercano al 1 sin llegar a ser 1. Es decir, dime cuál es el número más cercano a 1 sin ser 1. Entonces, si una persona me contestara de una manera sencilla, habría algunas personas que me dirían, pues el número más cercano al 1, sin ser 1, ¿sí?, en este caso puede ser el 0, si es que yo no le digo a la persona que no solamente se pueden tomar números enteros, el 0 es un número entero, sino que yo puedo decirle también complementariamente a esa persona, ¿sabes qué? Puedes también tomar valores decimales. Entonces alguna persona podría decirme, bueno, ¿sabes qué? El punto 9 es un valor cercano al 1. Pero también otra persona podría llegar y me podría decir, ¿sabes qué? El punto 99 es aún más cercano. Y otra diría, el punto 999 es aún más cercano, y así podríamos incrementar la cantidad de nueves y tendríamos realmente un valor muy cercano al 1 sin llegar al 1. Y sabemos que cuando vamos a poner una cantidad indeterminada, infinita de 9, lo podemos expresar de esta manera, como 0.9 con esta rayita aquí encima del 9, significa que ponemos todos los 9 que se puedan poner y no tenemos en realidad un valor muy particular, sino una representación de ese número. Y bueno, así como esta persona realmente me está dando valores cercanos al 1, ¿sí?, pues está dando valores cercanos al 1 menores a 1, pero también me puede proporcionar valores cercanos al 1 que sean mayores al 1, como por ejemplo el 2, si es que solamente tomamos números enteros, o me puede dar el 1.1, el 1.0. En Mercado Libre sabemos que lo mejor que puedes hacer en esta situación es esperar. Esperar. 0.1, 1.001, 1.001 y podemos agregar una cantidad indeterminada de ceros aquí en esta posición, así como aquí agregaríamos una cantidad indeterminada de 9. El punto es, como te podrás dar cuenta, un valor en particular cercano al 1 resulta ser algo irónicamente
complicado de establecer. Así que existe una simbología mejor para esta situación en donde podríamos decir que lo que nos interesan son valores de X que tienden, que es lo que representa esta flecha, que tiende al 1 sin llegar a ser el 1 tal como lo indica este símbolo de prohibición. Así que para iniciar estamos ahorita solamente estableciendo estas condiciones tomando en cuenta un eje, el eje de las X. Observa muy particularmente que aquí nos estamos refiriendo a una cantidad infinita de valores, ¿sí?, que se aproximan al 1 sin llegar a ser 1. Y puede resultar un tanto extraño de entender porque cuando uno piensa en cantidades infinitas, pues generalmente uno piensa en 1 millón, 2 millones, 3 millones, tender hacia el infinito, pero en realidad no ocupas salirte muy allá de esta pequeña zona, pequeña entre comillas, entre los números del 0 al 2, para darte cuenta que realmente en esta sección hay una cantidad infinita de valores que conforman precisamente un sector de los famosos números reales. Y ahora, ¿qué sucede cuando en vez de manejar un solo eje, involucramos el eje Y también? Es decir, hablamos de una función como previamente lo vimos, en donde vamos a tomar como referencia la función x al cuadrado más 1, en donde aquí tenemos su representación numérica y tenemos su representación gráfica. Vamos a tomar esta función como referencia para explicar cómo es que podemos trasladar el comportamiento explicado anteriormente, ahora involucrando dos ejes. Vamos a enfocarnos solamente en esta sección de la gráfica en donde están nuevamente involucrados los valores desde el 0 hasta el 2. Cuando hablamos del límite de una función, existe una nomenclatura muy particular, que es la siguiente. Se escribe el límite de una función, ya que estás involucrando dos variables, por consiguiente es una función, cuando x tiende a un número, que ese número le vamos a llamar el número a, es igual a un valor expresado con la letra L mayúscula, que es el valor de dicho límite. Así que, en este caso, estamos hablando de la función que ya previamente mostramos, que es x al cuadrado más 1, y podemos evaluar el límite de esta función cuando x tiende a 1. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa que cuando yo me aproximo al 1 en el eje X, como ya vimos anteriormente, voy a hacer ese mismo recorrido, pero sobre la gráfica de la función, que es como está representado a través de... Colombia cuenta contigo, porque aportamos 300 millones de pesos en viajes para el personal médico. De estas flechas. Y lo que realmente me interesa es ver ese recorrido en X, cuando X tiende a 1, hacia dónde tiende este recorrido sobre la gráfica de la función, pero no en su valor del eje X, sino en su valor del eje Y. En donde aquí claramente podemos ver que cuando X se aproxima a 1 sin llegar a ser 1, estos valores sobre la gráfica de la función se aproximan al punto 1,2, en donde lo que nos interesa es el valor en Y, es decir, el valor de 2. Por consiguiente, el límite de esta función es el valor de 2. Y claro, evaluar un límite, así como te lo acabo de mostrar, es muy sencillo si es que tenemos la representación gráfica de dicha función. Sin embargo, también existe una manera algebraica analítica de analizar los límites que, como te podrás dar cuenta, es tan sencillo como sustituir hacia donde tiende X en la función donde estás evaluando el límite. Por eso aquí, en vez de tener X, sustituyo el 1 y me queda 1 elevado al cuadrado más 1 es igual a 2,
que coincide con nuestro análisis en la representación gráfica de esta función. Con este ejemplo, chicos, ¿alguno tiene alguna duda? Diego, Hola, llegué. ¿quién? Sofía, Sofía. es que mi internet estaba malo. Listo. Chicos, con este ejemplo, ¿algunos tienen alguna duda? Entonces, revisemos entonces. Nosotros cuando, pues aquí era fácil hacerlo porque tenemos una gráfica dibujada, ¿cierto? Entonces lo que nos decía pues Diego, hola. o sea que el número que se va a reemplazar en la función es en este caso, por ejemplo, el 1. Exacto. O sea, aquí la pregunta puntual es a qué, en esta función, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 1? Entonces se reemplazaría por 1. Por eso les digo, aquí lo vemos fácil porque la función es, porque tenemos la gráfica y la gráfica nos ayuda mucho. Pero vamos a ver en el transcurso de la sección que hay límites que no los podemos reemplazar así tan sencillo como que reemplazo x por 1. ¿Por qué? Porque para que pueda reemplazar el límite, la función, ese límite debe existir. Entonces deben haber unas condiciones que se den. Es decir, si yo reemplazo ese 1 en una función y me da, por ejemplo, un número sobre 0, ustedes saben que un número sobre 0 es una indeterminación, es algo que no existe, porque cualquier número dividido por 0 no existe, ¿cierto? Entonces ahí no se podría reemplazar ese valor de x por 1. Eso lo vamos a ver porque hay varias clases de límites, pero lo que quiero que entiendan, chicos, es el concepto de límite como tal. Entonces, si yo ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué quiere decir cuando x tiende a 1? Quiere decir que cuando yo me aproximo a 1 por la derecha o por la izquierda, busco en la función qué valor de y también se acerca a la derecha y a la izquierda. Y ese valor, en este caso de la curva, sería 2. Pregunta, ¿qué pasa en esta gráfica que tienen ahí en ese pedacito de gráfica? ¿Cuál sería el límite cuando x tiende a 0? ¿Cuánto daría? Cuando x tiende a 0. 1 no. ¿Quién más dice otra cosa? ¿O quién no está de acuerdo que sea 0? ¿O quién no entiende quién no entiende que da 1? No Miremoslo. entiendo. Miremoslo. Entonces, estoy preguntando, listo, olvidémonos de estas flechitas porque esto correspondía cuando me acerco a 1. Ahora vamos a verlo cuando me acerco a 0. Entonces, busco en el eje de las X el 0. Si yo me acerco a 0 por la izquierda y me acerco a 0 por la derecha, ¿cierto? Sin ser 0, en la gráfica reviso lo mismo. Me voy a la gráfica. Entonces, cuando me acerco a 0 por la gráfica, ¿cuánto vale y? Señores, si me acerco a 0 por la gráfica, ¿cuánto me vale y? 1. 1. 1. ¿Cuánto me vale y? 1. 1, ¿cierto? Entonces, ojo, recordemos que una cosa es lo del eje X y otra cosa es lo del eje Y. En el periodo pasado, cuando hablábamos de las imágenes, recuerden que yo les decía, miren la gráfica, ¿cuánto es f de 0? ¿Cuánto es f de 1? ¿Cuánto es f de 2? Y ustedes lo que hacían era trasladar ese valorcito en la gráfica y trazaban una línea horizontal y les daba el valor de y. Es algo muy parecido, solamente que aquí el valor como tal, ese punto que les estoy dando, no está incluido en la función. Por eso tiende a ese valor. Es simplemente acercarse por la derecha o por la izquierda de ese valor y buscamos cuánto nos da la imagen en la gráfica. Aquí solamente podemos trabajar con 1 y con 0 porque la gráfica no me muestra más. Ya vamos avanzando en el tema para que vamos tratando de entenderlo mejor. Ahora, realmente, cuando analizamos el límite de una función continua, es decir, una función que no tiene discontinuidades en todo su dominio, como por ejemplo la función x al cubo menos 6x al cuadrado más 8x, que es la función a la cual le corresponde esta gráfica, evaluar un límite es tan sencillo como lo acabo de mencionar anteriormente. Así que si yo evalúo el límite de esta función
cuando x tiende a 0 es tan sencillo como sustituir el 0 en toda la función y nos podremos dar cuenta que realmente el límite es 0. Y aquí lo puedo observar. Cuando yo tiendo a 0 en el valor de x, pueden observar que el recorrido de la gráfica también tiende a su valor en 0, tomando en cuenta el eje y. Otro ejemplo es evaluar el límite de la función cuando x tiende a 1, sustituyo el 1 en toda la función y el resultado es 3. Puedo comprobarlo en esta zona también, que cuando yo tiendo a 1 por la derecha y por la izquierda, hacer el recorrido sobre la gráfica de la función me da este punto que está aquí mi cursor, en donde su valor en y es 3. Por consiguiente, el límite evaluado es 3. Veamos un ejemplo más. Cuando yo evalúo el límite de la función cuando x tiende a 3, sustituyo el 3 en la función original y me va a dar como resultado el menos 3. Y si analizamos aquí esta zona, cuando yo tiendo al 3 por la izquierda y por la derecha, el recorrido sobre la gráfica de dicha función tiende hacia este punto en donde su valor claramente en y es menos 3. Con esos 3 ejemplos que acabaron de explicar ahí en esa gráfica, ¿alguien tiene alguna duda? ¿A todos les quedó claro esos 3 ejemplos? Sí. Ojo, Juan José, mira, por ejemplo, en esta función, que como es una función, ¿qué tipo de función es esa según la clasificación de funciones, chicos? Cúbica. Cúbica. Bueno, ¿y cuál es el dominio de esa función? Esa función Todos los tiene reales. restricciones. No, todos los reales. No, todos los reales. Todos los reales. ¿Por qué? Porque no tiene raíces y porque no tiene fracción. Entonces no tenemos restricción. El dominio son todos los reales, ¿cierto? Bueno. Entonces, como esta función, el dominio son todos los reales y no hay restricción, fácilmente se puede evaluar el límite en la ecuación algebraica, que era lo que decía ahorita Juan José, era simplemente reemplazar el valor a que tiende el límite en la función y eso nos da el valor del límite. Ojo, cuando las funciones son, digamos, tienen un dominio que prácticamente son todos los reales, o sea, funciones que no tienen raíces, funciones que no tienen denominador, o sea, que no son racionales, perfectamente se puede evaluar el límite en la función y nos va a dar el valor del límite sin ningún problema. El problema es cuando empezamos a tener funciones que son fracciones o que son racionales o que tienen raíces, porque ahí tenemos que tener en cuenta parte del dominio. Ahí sí tenemos un problema. Y no es tan fácil coger simplemente el 0 y reemplazarlo porque nos puede dar otro tipo de cosas, una indeterminación, algo que no existe, entonces toca aplicarlo de otra manera. Entonces, miren que esos 3 ejemplitos están pues muy claros acá en la explicación. Vuelvo y lo repito, si alguno tiene alguna duda de estos 3 puntuales, para que lo entendamos. Entonces, mire que a la hora de la práctica, entender o llegar a la respuesta de lo que es un límite es relativamente sencillo. Es simplemente, si yo me acerco por la derecha o por la izquierda de un valor de X en la gráfica, ¿a qué valor tiende en Y ese valor, cierto? Pero mire que explicarlo con la forma teniendo epsilon y teniendo delta, pues se volvió un poquito más complejo, pero esa es la forma a la que se llegó para explicar el sentido del límite. Ese es el valor del límite, la famosa letra L mayúscula que representa el límite de una función, que en este caso es una función continua. ¿Y qué sucede con el límite de una función que es discontinua? Es decir, una función que tiene ciertos valores de x que no son aceptados o que son prohibidos en dicha función. ¿Qué? ¿Todavía sigues buscando ayuda en matemáticas y canales de YouTube? Los videos del 2006 funcionan. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos la función
2x al cuadrado menos 2x dividido entre x menos 1. Y tenemos aquí claramente su representación gráfica. Podemos observar que en esta función hay un valor que es prohibido, podría decirse, que es el valor de x igual a 1. ¿Por qué? Porque aquí si sustituimos el 1, nos quedaría en el denominador 1 menos 1 es igual a 0, y sabemos que todo número dividido entre 0, incluyendo el mismo 0, produce una indeterminación. Y una indeterminación es algo que en las matemáticas definitivamente queremos evitar. Así que esta entra en la categoría de una función discontinua y es aquí en donde la definición de un límite toma mayor relevancia y definitivamente brilla. Así que vamos a ver lo siguiente. Supongamos que así como en una función continua, yo pretendo resolver esta función discontinua resolviendo un límite. Y me quedaría de la siguiente manera. El límite de la función que está aquí, cuando x tiende a 1, te comenté previamente que es tan sencillo como sustituir el 1. Sin embargo, el hecho de sustituir el 1, a mí lo que me permite es darme cuenta de que me queda un 0 sobre 0, que como ya te mencioné, es una indeterminación. Así que más de una persona podría pensar equivocadamente que este límite no existe o inclusive pensar equivocadamente que el resultado es infinito porque muchas personas relacionan que una determinación es infinita y eso es algo incorrecto. A decir verdad, de acuerdo aquí a la gráfica, te puedes dar cuenta que conforme yo me acerco a 1 por la derecha o por la izquierda de 1, me puedo dar cuenta claramente que si hago ese recorrido sobre la gráfica de la función, realmente tiendo al valor de 2 en y. Y ese es el resultado de evaluar el límite de esta función, porque no importa que en 1 realmente la función no esté definida, ya que en ningún momento yo voy a llegar a 1. Me voy a aproximar a valores cercanos a 1 y puedo ver que realmente esos valores tienden a 2. Juan José, ahorita con la respuesta, con la pregunta que hacías, mira que en este caso, el hecho de reemplazar el valor al cual tiende x no quiere decir que me vaya a dar el resultado de ese límite. ¿Por qué? En este caso, por ejemplo, mira que nos dio una indeterminación. Lo que te decía, entonces, no siempre evaluamos un límite tan sencillo como reemplazar el valor y ya. Porque si reemplazábamos el valor, mira que nos da una indeterminación 0 por 0. 0 sobre 0. Acá hay que aplicar otras cosas que ya lo vamos a ver, pero el límite no quiere decir que no exista porque en la reemplazada nos da la indeterminación. No, el límite sí existe, pero entonces hay que aplicar otras cosas. Por eso te decía yo ahorita que no siempre el hecho de reemplazar nos iba a dar el valor del límite. Pero, ¿cómo es que surge este valor de 2 al hacer un análisis del límite de manera algebraica? Pues existen teoremas que nos permiten llevar a cabo ese análisis correctamente. Vamos a ver un breve ejemplo. En este caso, ¿sí? Como ya vimos aquí, el resultado del límite es 2. Lo que se recomienda hacer es siempre buscar la manera de anular este elemento que está ocasionando que se dé la indeterminación, que es el x menos 1, y la primera opción que hay que siempre revisar es ver si es posible factorizar en los otros términos presentes, que en este caso son los términos del numerador. Así que en este caso sí puedo factorizar y pueden darse cuenta que 2x al cuadrado menos 2x claramente se puede expresar como 2x por x menos 1. Lo que va a suceder es que estos términos x menos Cuando el compañero dice claramente, ojo, lo que hizo fue sacar factor común. El factor común de los dos términos, 2x a la 2 y 2x es 2x. Recordemos, listo, ese es el factor común. Luego hacemos la división, 2x a la 2 dividido 2x me da x y 2x dividido 2x me da 1. Por eso queda esta expresión de acá arriba. Se sacó factor común de esta expresión, que es 2x, se dividió 2x dividido 2x me da x, menos
2x dividido 2x me da 1. Menos 1 se van a anular y me va a quedar la función como 2x, que al momento de evaluar esta función cuando x tiende a 1, ahí es donde puedo comprobar que realmente 2 y lo avala el mismo análisis de este límite, pero de manera gráfica. Así que ese es un ejemplo de cómo se puede evaluar un límite, ya sea de una manera algebraica analítica y de una manera gráfica. Bueno, chicos, yo espero que con esta segunda explicación les haya quedado un poquito más claro lo que es la función de, lo que es el concepto del límite. Entonces, el primer video lo que quería era explicarles la definición teórica de cómo se llega a ese concepto de límite. Cuando cogemos un intervalo, un entorno, cuando tenemos un radio desde un punto central hacia afuera y hacia la derecha y hacia la izquierda, y cuál es la imagen de ese mismo entorno sobre el eje Y. Y ya en la segunda parte, pues ya claramente era identificar cómo podemos hallar un límite en dada una función determinada. ¿Alguna pregunta? Hasta ahora. Hanna, ya lo tenés un poquito más claro. Diego, Hola. pero van a dar refuerzos. ¿Cómo? Que si, pues, eso sí va a quedar, o sea, van a dejar hacer videos, que si entonces van a dejar hacer videos. Es que no hemos terminado la clase. Hanna, ¿te quedó un poquito más claro el concepto de límite? Sí, profe, gracias. Bueno. No, Diego, sí, o ¿Cierto sea, que la clase queda grabada en YouTube? los Sí, claro. videos, no como Ah, clase, bueno. sino los videos aparte quedan en YouTube. Sí, los videos están como, como aparte en YouTube, es cierto. Ah, Pero en menos la mal. página ya. Sí, sí, en el canal. Ah, bueno. Listo. Bueno, entonces ahora sí saquemos el cuaderno. Yo lo que les hice fue, no sé si alcanzaron a tomar nota de algo. Yo lo que les hice fue un resumen cortico de lo que era la definición, ya los voy a mostrar. Para los que no copiaron, pues lo pueden empezar a copiar. Y vamos a ver entonces las propiedades de los límites, que ahora sí vamos pues a empezar a analizar caso por caso y qué se hace en determinada situación. ¿Listo? Denme un momentico acá yo, que es que no lo había, se me cerró ahorita mientras estábamos ahí, no lo pude abrir mientras trabajamos. Hanna, ¿estás viendo la presentación? Sí, señor. Listo, entonces, límites. Esta es la definición formal del límite, que no se las podía mostrar sin que ustedes entendieran por lo menos las palabras y las letras que estamos utilizando ahí. ¿Cuáles palabras? ¿Qué significaba la imagen L? ¿Qué significaba epsilon? ¿Qué significaba delta? Que ya como vieron en el video, pues por lo menos ya tienen la idea de lo que significa. Entonces, el número L es el límite de f de x cuando x tiende al número a. Recordemos que el número a es un número central, el número que está en toda la mitad de un entorno que escojamos en el eje X, en donde hay un radio que se va a llamar epsilon. Si para todo número real epsilon mayor que 0 existe otro número real, delta mayor que 0, tal que la distancia, recordemos que lo que tenemos entre valor absoluto se llama distancia, entonces la distancia x menos a, que está entre 0 y delta, me dice Hanna cuando termina para pasar la diapositiva. Dale.
Esta que ustedes ven acá es la definición de límite. Límite cuando f de x tiende, perdón, me pasé. Límite cuando f de x tiende a de L. Y así se lee, chicos. Límite cuando f de x tiende, perdón, límite de f de x cuando x tiende a es igual a L. Así se lee. Ana, ¿cómo vamos? Bien, un momento. Listo. Bueno, y esto gráficamente, pues es lo que analizamos ahorita en el vídeo, que entonces tenemos un entorno de centro A, que lo vemos acá abajo, sobre el eje X, en donde los extremos son A menos epsilon y A más epsilon, siendo epsilon el radio, y que si trasladamos este entorno a la gráfica, nos da la siguiente imagen, donde el centro sería L, y los extremos serían L más epsilon y L menos epsilon. Yo aquí dije epsilon, no delta. Bueno, abajo es delta y acá es epsilon. Profe, una pregunta. Dime. Esa gráfica que usted tiene ahí como función, ¿eso usted nos las va a dar, pues, por ejemplo, para un examen o algo así? ¿O eso lo hacemos nosotros según algo? ¿Cómo es? Recuerde que nosotros podemos representar una función algebraica solo teniendo la función, teniéndola de la forma numérica que es tabulando o teniéndola de la forma gráfica. O sea, si yo no les llego a dar la gráfica, ustedes pueden llegar a la gráfica porque ustedes ya tienen las herramientas primero para convertir esa función algebraica en una función numérica, es decir, hacer la tabla de tabulación. Y ya con esos punticos de tabulación, que no es otra cosa sino una coordenada, van y ubican cada puntico en el plano cartesiano y trazan la gráfica. Depende, o sea, igual ustedes deben tener ya las herramientas para hacer ambas cosas. ¿A qué me refiero? A que teniendo una gráfica deben aprender a identificar el límite en cierto punto que uno les diga, ¿cierto? O teniendo simplemente la función algebraica también deben aprender a identificar el límite. Ambas cosas tienen que aprender a trabajar. Entonces puede pasar ambas cosas, Juan José, que les dé la gráfica o que les dé la función algebraica. Ah, ok, profe, muchas gracias. Diego, ya. Listo. Vamos entonces a mirar las propiedades de los límites. Yo creo que hoy no alcanzamos a verlas todas. Vamos a hacer siquiera unas cuantas y en la próxima clase las continuamos. Igual, muchachos, los invito, pues ya que no vamos a terminar a ver las funciones, en el libro, en el texto guía, en la página, ya les digo exactamente cuál página. En la página 53, se empieza a explicar lo que tiene que ver límites de funciones reales, para que lleguen, pues, digamos, con algo estudiado para la próxima clase
y sea más fácil entender lo que el resto de propiedades. Igual también explican ahí algunas de las propiedades, pero por lo En menos la página, 53, sería rico que por lo menos lo leyeran y si son capaces de hacer ya alguno de los ejercicios que están ahí, sería perfecto porque eso les va a ayudar a que entiendan mejor el concepto de límite y ya empiecen a hacer voladores con este tema. listo. Listo, propiedades de los límites. Este cuadrito, en este cuadrito tenemos algunas. Entonces, si quieren, copien primero el cuadrito que está ahí en la pantalla completo y ya enseguida yo les empiezo a dar un ejercicio, un ejemplo de cada una de las propiedades. O no, hagamos algo, muchachos, mejor para que no nos enredemos, porque no lo vamos a alcanzar a ver todas, para que no se pierdan ustedes ahí en la continuidad de las notas que están tomando, porque yo sé que ustedes son muy organizados. Vamos con la primera propiedad. Me dicen cuando la terminen cuando la terminan de escribir para hacer el ejemplo. Entonces, la primera propiedad es límite de una constante. ¿Qué nos dice esta propiedad? Que el límite de k, siendo k la constante, cuando x tiende a c, es igual a k. Ana me dice cuando termina de escribirla para hacer el ejercicio. Bueno, Entonces, chicos, para irnos en orden, solamente vamos por una, listo. Límite de una constante, la primera propiedad. El límite cuando x tiende a c de un número k es igual al número k. ya. Listo. Entonces, miran acá, por favor. ¿Estás viendo la pantalla, Hanna? Sí, señor. Entonces, el ejemplo sería, tenemos, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 2 de 5. Entonces, ¿qué nos dice el límite? Que cuando tenemos una constante, independientemente del valor que nos indique el límite, el resultado va a ser el valor de la constante, o sea, 5. ¿Queda claro? ¿Alguna duda, chicos? No. Profe, lo Diego, eso es un repite, por ejemplo. favor. Repetimos. Sí, Iván, es un ejemplo. Este es el ejemplo de esa propiedad. Diego, pero es que vea, explícala porque yo la verdad, yo no estoy entendiendo nada. Va, Se me perdía. listo, vamos despacio. ¿Qué nos dice la propiedad? Ojo, la propiedad nos dice que el límite cuando x tiende a A de k es igual a k, siendo k una constante, ¿cierto? Como la función en este caso, es una constante, yo aquí al lado de la constante, yo aquí al lado de la constante no tengo una variable para reemplazar el valor de a. Por lo tanto, en un ejemplo, tengo que si límite cuando x tiende a 2 del número 5 o de la constante 5, ¿a qué es igual? Como el 2 yo no lo puedo reemplazar o evaluar en ninguna variable, el límite va a ser el valor de la constante. Entonces, siempre que tengamos el límite de una constante, el resultado va a ser el valor de la constante. Profe, ¿Entendiste, pero Esteban? ese 2 varía, ¿cierto? Ah, no, sí, claro, yo aquí puede que no sea 2, puede que acá sea 1. Igual, independientemente del valor que ponga acá o que nos exprese la función, el límite en ese momento, si yo acá tengo una constante, el límite siempre va a ser la constante.
Ah, listo. Como les digo, o sea, yo no tengo dónde evaluar ese número. ¿Por qué? Porque no tengo una variable, o sea, aquí el 5 no me lo acompaña una variable X, nada por el estilo que me permita evaluar el 1 en esa X. No, está simplemente una constante. Entonces el valor del límite es igual a la constante. Vanessa entendió esta propiedad. No, pero continúa, tranquilo. Dime que no entendiste. No, dime que no entendiste. Si le dijera que no entendí. Dice, No, ojo. Lo que estamos haciendo, Vanessa, es, de alguna manera, como lo dijo Juan José ahorita, que igual vamos a llegar a eso, pero lo que pasa es que todos los videos y todo lo que hemos visto antes es para que más allá de simplemente hacerlo mecánicamente, entiendan gráficamente qué es lo que estamos mostrando. O sea, que gráficamente estamos, es como, madre, nos imaginamos un 1 por allá en una función y qué pasa con ese 1 cuando me acerco muy, muy cerquita por la derecha y cuando me acerca muy, muy, muy cerquita por la izquierda, pero sin llegar a ser 1. ¿Qué pasa con ese valor de 1 cuando lo proyecto en una función? ¿Cierto? Eso es lo que yo quería que ustedes identificaran, que cuando habláramos de límites, cuando miráramos todo ese tipo de propiedades, pues no lo hiciéramos tan mecánicamente, sino que se trasladaran a lo que pasa o tuvieran una imagen de lo que podría pasar en una función. En este caso, nos está diciendo, ¿qué pasa con la función cuando x tiende a 1? Miremos esa gráfica. Esa gráfica y igual a 5, ¿cómo es? Y igual a 5. Eso es lo que nos dice porque la función es y igual a 5. Y igual a 5, ¿qué es? Es una recta horizontal. Es 1, 2, 3, 4, 5. Y igual a 5 es esta recta que está acá. Esta es y igual a 5. ¿Cierto? Entonces sería ¿Qué pasa? vertical. ¿Qué? Ah, no, ya. No, es una recta horizontal. Recuerda que es y igual a 5. Sí. ¿Listo? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué pasa cuando x tiende a 1? Cuando x tiende a 1, es decir, si yo me acerco, aquí negrito, si yo me acerco a 1 por la izquierda y si yo me acerco a 1 por la derecha, ¿qué pasa con la función? ¿Cuál valor toma la función? ¿Y igual a qué? Y igual a 5, ¿cierto? Si yo traslado este valor de x a la función, la imagen de esta función en y es 5. Siempre va a ser 5. Por eso, el límite, por eso, bueno, ¿qué nos indican las propiedades, muchachos? Las propiedades es una forma para agilizar, encontrar la respuesta a un problema. Eso es lo que dice una propiedad. O sea, y las propiedades son herramientas para identificar cómo facilitar el cálculo de algún ejercicio. En este caso, entonces, nos está diciendo, chicos, siempre que despidan un límite de una constante, el valor de ese límite va a ser igual a la constante. ¿Vanessa entendió algo de la gráfica? Sí. Listo, este es el límite de una constante. Vamos con la segunda propiedad, entonces, que se llama límite de la función identidad. ¿Qué dice el límite de la función identidad? El límite de la función x cuando x tiende a c es igual a c. ¿Ya lo escribieron, Hanna?
Sí. Sí. Pues vamos a un ejemplo. Listo. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad? Nos dice que el límite cuando x tiende a... No lo vi acá. Límite cuando x tiende a c. Límite cuando x tiende a c de una función x es igual a c. Entonces, un ejemplo sería, por ejemplo, muchachos. Límite cuando x tiende a 3 de x es igual a ¿qué? ¿Qué hacemos entonces en este caso? La 3. No da 3. Exacto, da 3. ¿Por qué? Porque reemplazamos el valor de 3, reemplazamos en x el valor por 3 y nos daría 3. Pero ahí en el caso de que fuera una función diferente, pues la que estuviera No, ahí acompañando al límite, donde no fuera x, sino por ejemplo, yo no sé, x menos 1, ya cambia. lo x menos 1 ya no sería una función identidad, sino que sería una suma de funciones. Ya sería otra cosa diferente. Ah, bueno, tranquilo, tranquilo. Vamos despacio. Calma, calma. Vamos despacio. Y miremoslo gráficamente, podemos hacerlo. ¿Qué es esta función? Ahí disculpan el trazo a mano alzada. ¿Cuál es la función? Tenemos entonces, recordemos que para graficar, tabulamos, la mejor manera es tabular, tenemos cuánto vale x y cuánto vale f de x, o en este caso, y, ¿cierto? Entonces, si x vale 0, en la función que tenemos acá, que es x, ¿cuánto vale y? 0. Si x vale 1, en la función x, y valdría 1. Si x vale 2, en la función x valdría 2. Es decir, eso nos da una recta que nos pasa por el origen. Sería esta. Esta es la función y igual a x. Entonces nos está diciendo, ¿qué pasa cuando x tiende a 3? Pongámoslo por acá. Ah, se salió de la pantalla, ¿cierto? Uh-huh. Oh, chumble. Terrible. Ya le volví la... Deme un momentico, por favor. Deme un momentico que me toca volver a conectar acá. Tranquilo. Listo. Ana, ahí ya estoy compartiendo. No, No. ya. Ah, bueno, yo ya la dejé sacar, pero otra vez. No había cargado. Ah, Ahí yo creo. sí. Listo. Entonces estamos diciendo que vamos a graficar. Listo. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué pasa? Uy, Diego, ¿usted cuándo hizo eso? ¿Qué? Ah, Usted pues lo... es lo que está hablando cuando se le desvaneció. Yo la verdad Uy. quedé sin nada de lo rojo que usted tiene ahí. Sí, real, se adelantó. Después vamos a corregir lo rojo. Entonces, hagamos todo esto. Qué maravilla, ¿no? Bueno, entonces lo que les estaba diciendo, que no alcanzaron a mirar, es que vamos a hacer esta gráfica para que entendiéramos el límite gráficamente. Ya lo miramos algebraicamente, ¿cierto? Ya lo miramos pues aquí en la fórmula, cuánto nos podía dar el límite. Ahora miremoslo
gráficamente. Numéricamente, perdón. Vamos a hacerlo primero numéricamente. Entonces tendríamos la función que sería y igual a x. Entonces recordemos que para graficar la función tabulamos, es decir, le damos valores a x para mirar cuánto nos da y. Entonces, si x vale 0 en la función, y vale 0. Si x vale 1 en la función, y vale 1. Si x vale 2, y vale 2. Y graficamos. Eso nos da una línea recta que pasa por el origen. Recordemos que hay que marcar los ejes. Y esta sería la gráfica y igual a x. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el límite cuando x tiende a 3. Ojo, entonces vamos para el eje x y ubicamos 3. 1, 2 y 3. Supongamos que el 3 está acá. Y vamos también para marcar en el y. Listo. Entonces, ¿qué nos está diciendo este límite? ¿Qué pasa cuando yo me acerco a 3 por la izquierda y qué pasa cuando yo me acerco a 3 por la derecha? Entonces, proyecto ese valor de 3 en la función y miro cuánto me vale en y. ¿Cuánto me vale en y ese valor? 3. Eso es el límite. Este también les quedó claro, o alguien quedó con alguna duda. Todo perfecto. Perfecto, están entendiendo muy bien. Vamos con el siguiente límite. El siguiente límite es producto de una función y una constante. El siguiente límite no, la siguiente propiedad. Producto de una función y una constante. ¿Qué nos dice? El límite cuando x tiende a c de una constante k por una función es igual a la constante por el límite de la función. Si los siguientes compañeros están en línea, recuerden que cuando vuelven a ingresar tarde a una clase, me interrumpen, saludan obviamente y me dicen, profe, ya estoy en clase para yo borrarlos de la lista, porque en este momento no tengo claro si Jason Steven Córdoba, si Manuela Mejía, si Juan Esteban Sánchez o si Susana Zuleta están en clase. Diego, acuérdese que Jason y Manuela no tienen internet. Pero Sánchez sí está, Sánchez escribió por el chat. Pero él tiene que hablar. Dice, no, sí, con Jason y Manuela, sí, y Zuleta, Susana no está en clase. Aquí estoy. Ok, ya saben entonces Sánchez para la próxima vez. Ya lo escribieron, ¿cierto? Ya escribieron la propiedad. Sí. Entonces, nos dice la propiedad. El límite cuando x tiende a c de una constante k por una función es igual a la constante por el límite de la función. ¿Listo? Esa es la propiedad. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Límite, el ejemplo sería límite cuando x tiende a 1 de 5x al cuadrado. ¿Cuánto les da eso? Pues daría lo mismo, ¿no? ¿Cuánto?
5 no. 5x a la 2. 5. Sí, 5. Pues sí, pues da lo mismo que anterior. Pero ¿qué es lo mismo, Hanna? ¿Cuánto le da Pues numéricamente? la ¿Cuánto le da? constante, que es igual a la constante, es igual a la misma constante. Pero numéricamente, ¿qué valor te daría? Numéricamente. 5. 5. 5 no. Daría 5 no. Sí, señores, da 5. ¿Por qué da 5? Para los que no lo tienen claro, apliquemos la propiedad. ¿Ve? Ahí se tildó se tildó la imagen. ¿Ya le salió el 5? Sí. No, quedó incompleto. Ya. No, sí, ya. Listo. ¿Por qué da 5? Apliquemos la propiedad. Bueno, ojo, otra cosa importante, chicos, ojo. Cuando yo evalúo el límite, ojo, cuando yo lo evalúo, la palabra, el concepto límite cuando x tiende a, lo elimino. Es decir, límite cuando x tiende a 5 sobre, cuando x tiende a 1 de 5x a la 2. Esto aquí es igual. Ojo, miren donde voy a eliminar la palabra límite. Esto es igual. Acá, o sea, A5, que es la constante, ¿cierto? Que sale por fuera por el límite cuando x tiende a 1 de x a la 2. Diego. Acá. Diego, eso se tildó. Pues, Es o que sea, eso se la imagen congeló. se pone lenta, ¿sí me entiende? Se Entonces, congeló. la imagen se queda estática y llega un momento en que ya se llena toda la pantalla, ¿me entiendes? No sé por qué pasa eso. Si será mi conexión o será la suya. Que sí, no, aquí veo que está tildada. Diego, ¿no le queda más fácil en el tablero? Bueno, acá pues. Se va a ver igual, Es ¿no? lo mismo, Sí, eso no igual se ve significa que igual. no se le va a destildar. Y antes acá se va a ver mejor, ¿no? Sino que creo que es más cómodo como lo está haciendo en este momento que en el tablero. Sino que es que en el tablero igual se va a tildar y en el tablero se ve un poquito más enredado. A ver si ven acá. Digo el tablero. Marina. Oh, no. Se nos mató. Bueno. Es que a Diego se le está yendo el internet. Sí, será a mí. De todas formas, ya Sí, estamos en así el cosa. Hasta la próxima. Ya apareció Gris. Juli. Sí estamos en descanso. Juli, vaya preguntando el día del remedial. Yo creo que sí. ¿Cuántas horas de matemática? ¿Una sola? 2, son 2 horas. Bueno. El descanso es a las 8:50. Niños, ¿están viendo el tablero? Sí, señor. Uy, ¿en serio? Sí, Bueno, lo estamos viendo. Entonces, estamos hablando del siguiente ejercicio. Límite. Cuando... Ay, Diego, yo ahí no veo. Estás No, escribiendo muy a la esquina. Pero escribe grande, porfa. Va. Como para gente con miopía y astigmatismo. Acá todos tenemos No eso. estoy viendo nada. Yo cuál escribe más grueso. Ahí, acá ven. No. Ven. Es que yo opino que se vería más claro. O sea, sí se ve muy borroso. Se ve mejor como se lo estaba haciendo. Es que ¿qué fue el que dijo que en el tablero? Hombre, no es mejor con una brocha. Vamos a intentar otra vez con el tablerito a ver que nos vaya a tirar. Si es que la herramienta del tablero es muy útil, eso sí es verdad. Pero yo miro acá. Voy a volver a conectar a ver qué fue lo que pasó, hombre. Diego, es que yo creo que le tiene que dar Alt F4, yo creo. Varias veces. Diego, ya estamos en descanso. Muchachos.
Sí, terminé. Ya terminó la clase. Bueno, hágale que en la próxima clase continuamos. Entonces, les dejo entonces la tareita ahí del libro para que lo revisen y para que le den una leidita también y lleguen con más claridades para la próxima clase con relación a los límites. ¿Listo? Muchachos, alguien que tenga el libro que mande eso al grupo, porfa, que yo no tengo ese libro.